La violencia, la escalada de violencia desde Culiacán hasta la masacre de la familia Levarón, los integrantes de la familia Levarón, han cambiado el escenario de la relación entre México y Estados Unidos. Ahí están no solamente criticando y cuestionando la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, sino además valorando reclasificar la categorización de las organizaciones criminales mexicanas para reconocerlas como terroristas. ¿Cómo va a responder en caso de que eso se produzca el gobierno mexicano? Porque como sabe, eso abriría desde luego la puerta para que el gobierno de Estados Unidos pudiera utilizar todos sus recursos legales e institucionales para perseguir a los cárteles de este país. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El Congreso estadounidense podría discutir en breve catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que se supondría un importante cambio para la relación bilateral, no solo por el impacto psicológico de la medida, sino por abrir el espectro de sanciones económicas y posibilidades de intervención contra ellos en el país. El debate abierto por el presidente Trump desde marzo pasado y replicado ahora por congresistas que llevaron una iniciativa al Congreso se produce después de la insurgencia delictiva en Culiacán en el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán y también el ataque contra la familia Levarón. Esos hechos levantaron las más fuertes críticas de congresistas y políticos estadounidenses a la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, a la que calificaron como una fantasía por sus expresiones y ofrecimientos de abrazos no balazos a los integrantes de las organizaciones criminales. Posiciones. 1. El líder del movimiento Paz, Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, afirmó que la estrategia de combate a la delincuencia que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está funcionando y aunque incorpora elementos positivos como el desarrollo social, ha vuelto a recaer en vicios de las antiguas administraciones, afirmó Javier Sicilia. 2. El senador estadounidense del Partido Republicano, Lindsey Graham, aseguró que presentará al Congreso un proyecto de ley para considerar a los cárteles mexicanos como terroristas. Señaló: ordené a mi equipo que sigan con atención a estos grupos. Quiero saber si estos cárteles mexicanos son o no organizaciones terroristas. 3. Por su parte, el académico experto en corrupción y crimen organizado, Edgardo Buscaglia, celebró la propuesta de perseguir a los cárteles como grupos terroristas sin la necesidad de intervención ni militarización del país. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, fin de la semana, una semana muy intensa en este país de acontecimientos y noticias. Vamos a entrarle a una de las que ha ocupado los mayores espacios y reflectores y es, desde luego, la reacción que ha habido en Estados Unidos, las críticas y el debate que ahí se ha generado a propósito de la violencia ocurrida en Culiacán y, por supuesto, con el ataque que sufrió la familia, los integrantes de la familia Levarón, ciudadanos México-estadounidenses. Ahí discuten si cambian el estatus de hacia los grupos criminales mexicanos y los clasifican como terroristas, con todo lo que esto implicaría. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas y me da mucho gusto que esté conmigo Adalberto Santana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti para especialista en asuntos de política de la UNAM. Y Raúl Benítez Manaut. ¿Cómo estás, Pepe? Especialista en asuntos de seguridad. Siempre un placer tenerte y qué bueno que pudiste. Sí, gracias por la invitación. Especialmente porque creo que el tema, este es el tema de los más candentes y de los que están en el centro de la posibilidad de que cambie la relación México-Estados Unidos en esta materia. Exacto. ¿Cómo lo ves tú? Culiacán y luego el caso Levarón abren críticas y la discusión sobre el tema de considerar terroristas a los cárteles mexicanos. ¿Crees que eso pueda prosperar? Mira, eso tiene un antecedente. En el año 2008, los Zetas
soltaron granadas en el centro de Morelia el 15 de septiembre. Sí, lo recordamos en el grito. Y ahí se discutió con mucha fuerza el tema de si tendrían que considerarse la familia michoacana, los Zetas, etcétera, terroristas. Y fue un debate largo que hubo entre los analistas, pero en esa ocasión no había estadounidenses involucrados en víctimas, ¿no? Sí, puros. Entonces, aquí cambia la cuestión de una forma muy intensa, porque en el caso de Culiacán hubo un operativo fallido a petición de una orden de extradición de Estados Unidos y el operativo fue un desastre reconocido por el presidente, por el secretario de la Defensa, etcétera. Eso sí ya está fuera de dudas. Entonces, eso está absolutamente fuera de dudas. Y luego, una semana después, el mismo cartel, parece ser que es el mismo cartel de Sinaloa, una célula del mismo cartel asesina a mujeres y niños, a 9 mujeres y niños, pues en un acto completamente de barbarie. Parece que estamos no sé en qué país tan incivilizado o algo así. La familia Levarón, que es una familia muy trabajadora, una familia que con el esfuerzo, incluso con sus valores religiosos, han cultivado la agricultura, han hecho agroindustrias, etcétera, y pues es una gran tragedia, y que gente así muera, pues es más una tragedia. Pero la doble nacionalidad de ellos es una cosa que cuenta mucho. A ver, desde luego es una tragedia, cualquier muerte es una tragedia, pero la forma como fueron masacrados, Adalberto, tenemos testimonios como incluso una de las mujeres asesinadas sale y les dice, a ver, ahora sí que para que no se confundan, somos mujeres y niños. Sí. ¿Estamos frente al mensaje del miedo? ¿Eso es lo que crees que habrán pretendido? Eso significa también, en el contexto de la discusión que tenemos, una escala o un salto en la forma de utilización de la violencia. ¿Cabe nombrar ese acto como terrorista? Bueno, yo creo que antes de llegar a esa tipología, dijéramos, hay varios elementos que habría que combinar. Uno, que se da a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, lo cual es un escenario que no habíamos visto directamente. Había ya algunos antecedentes de asesinados norteamericanos por el narcotráfico en México. El caso de Kiki Camarena en Guadalajara, por ejemplo, el de unos policías también de la DEA en la carretera de San Luis Potosí. Pero esto es una familia, son menores, ocurre muy cerca de la frontera norteamericana, en un contexto donde hay la candidatura de Trump a la presidencia, en un contexto donde hay varios escenarios en el mundo donde se acusa a terroristas, a esta serie de grupos que hacen este tipo de actividades, y aparece en el discurso de Trump, y hay una respuesta también del gobierno mexicano. ¿Se puede o no considerar terrorista esto? Bueno, habría que considerar cuál es la composición estructural del narcotráfico, y especialmente del narcotráfico mexicano, como una empresa criminal que se viene desarrollando no desde ahora. Tiene más de 60 años el narcotráfico en México, pero ha llegado a un clima de desarrollo. Pero a ver, las preguntas que a mí me parecen pertinentes serían, una, si lo que estamos viendo, así como ocurrió en el caso de Morelia, si lo que estamos viendo en el caso, no sé si se valga decir, la insurrección delictiva que vimos en el caso de Culiacán y la masacre en el caso de los Levarón, si esto supone un salto cualitativo en las técnicas y en las formas de actuar del narcotráfico, primera. Segunda, tú lo pones sobre la mesa, si la respuesta o el abrir esta discusión en Estados Unidos, que Trump la está abriendo desde marzo pasado, sería por un tema justo de seguridad que incluye demócratas y republicanos, o es un asunto que puede ser susceptible de aprovechamiento electoral. Déjenme ir a una pausa, regreso contigo con eso para ver si están o no de acuerdo y cuáles son sus posiciones. Estamos hablando de este debate sobre si lo que hemos estado presenciando en los actos de violencia desde el pasado 17 de octubre en Culiacán son o pueden llamarse, Raúl, actos terroristas, si hay una escalada en la violencia y si eso justificaría o no la discusión que hay en Estados Unidos para reclasificarlos y al menos algunos de los grupos tratarlos como tal. Mira, seguramente casi se puede decir que es un hecho que el cártel de Sinaloa va a ser definido como grupo terrorista. Ahora, ¿qué va a ser la consecuencia de eso? La presión tremenda del FBI, de la DEA, del Pentágono, etcétera, por colaborar con las autoridades mexicanas, dándoles información de inteligencia, etcétera, para detener al cártel de Sinaloa. O sea, ¿por qué? No empezó esto el 17 de octubre.
Esto empezó en Sinaloa porque la DEA pide una orden de extradición, se autoriza y lo van a buscar, pero también hubo un grupo muy grande de agentes de la DEA 15 días antes que fueron a visitar un laboratorio destruido de metanfetaminas a Sinaloa, destruido por la Marina. Y es la primera vez que un grupo tan grande visita la destrucción de un laboratorio en el lugar de los acontecimientos. Entonces, el cartel estaba golpeado por la destrucción de ese laboratorio. Y entonces sucede el acontecimiento del 17 de octubre, que como operación militar táctica fue todo un desastre. Entonces, pero el cartel está a la ofensiva. Entonces, aquí viene el gran problema. Es una escalada de la guerra que están haciendo los carteles al gobierno, porque el presidente en febrero dijo que se acababa la guerra del narcotráfico, pero eso lo dijo el presidente, pero ellos no. Sí, claro. Y ellos no le hacen al presidente. Entonces, como tú dices, si una de las dos partes mantiene la declaración de guerra, sigue existiendo, aunque el gobierno mexicano la haya retirado. La dinámica de la guerra, de cualquier guerra irregular, regular entre países, entre criminales, es acción-reacción. Si una de las partes ataca, y en este caso el cartel de Sinaloa atacó al gobierno y amenazó a civiles del ejército, las familias de los militares, y luego atacan a mujeres y niños, casi en la frontera, entonces ellos están declarándole la guerra con los hechos al gobierno. Entonces la otra parte, que es el Estado mexicano, que tiene obligación de proteger a los civiles y responder, tiene que responder como si fuera una guerra. No puede decir, no, es que yo no estoy en guerra contigo, porque ellos están escalando en la intensidad, la gravedad y la bestialidad de sus acciones. ¿Coincides, Alberto? ¿Crees que, como dice Raúl, por lo menos, a ver, de entrada, ya le puso nombre y apellido, Cártel de Sinaloa, posibilidad de que lo declaren un grupo terrorista? ¿Tú lo crees, o Estados Unidos lo que está buscando en todo caso es, digamos, reponer o ampliar la participación que traía, en efecto, desde antes, a través de la DEA en operativos, investigaciones y este tipo de, digamos, colaboración? Bueno, el primer elemento que yo daría es que este conflicto que acaba de pasar el lunes pasado ya es un conflicto internacional, en el cual ya está involucrado Estados Unidos. O sea, está internacionalizado. Está internacionalizado, esto se sabe en todo el mundo. Y está en un escenario precisamente cerca de la frontera con los Estados Unidos. Históricamente, en la visión norteamericana, ellos siempre relacionan migración y drogas, o sea, narcotráfico. A finales del siglo XIX eran inmigrantes chinos o asiáticos y el crecimiento del opio. Ahora, lo que no me queda muy claro es, ¿tú crees que eso prospere o no? Bueno, o sea, ¿tú crees que prospere? A ver, es que sí es un salto cualitativo en la relación bilateral si eso se produce. Sí. No, porque, a ver, entiendo, una de las consecuencias es abrir la puerta para que pudieran perseguir a los grupos de narcotraficantes o presionar u obligar, no sé cuál palabra utilizar, al gobierno mexicano justo a combatir. Mira, ¿cierto o no? O intervenir sin pedirle permiso al gobierno mexicano, que es más grave. Directamente. Así es. Pensemos históricamente, o por lo menos yo lo hago históricamente. Cuando entraron las tropas de Francisco Villa a Estados Unidos, a Columbus, pues entraron enseguida las tropas norteamericanas. Y eso ha seguido la tendencia de los Estados Unidos, sea aquí en México o sea allá en Siria, intervenir directamente en Afganistán, ahora, en cualquier escenario. Sería una cosa muy distinta a lo que dijo esta semana un editorial del Wall Street Journal diciendo, no podemos descartar por completo una intervención militar. No creo que sea eso. No, mira, aquí hay un problema. Esa expedición que señala Alberto, efectivamente se dio así unilateralmente, pero fracasó. No encontraron a Pancho Villa. Fue 8 meses de persecución en las montañas de Chihuahua y Villa se escondió en las cuevas y todo esto y no lo encontraron. El general Pershing se tuvo que regresar. Entonces, ir a perseguir grupos criminales así nada más en terreno que no conocen ellos y que los criminales sí conocen y dominan, porque el Estado mexicano ya salió de esos espacios. Lo reconoció el secretario de la Defensa, era un lugar muy poco cuidado por fuerzas militares y policíacas del gobierno. Entonces, ¿quién tiene el control, conocimiento del terreno y todo eso? Los criminales. Entonces, que Estados Unidos se meta a perseguirlos así nada más, yo creo que no. Lo que seguramente van a desplegar es todo la tecnología moderna, las redes de inteligencia y, como dice Alberto, presionar al gobierno mexicano para colaborar en la contundencia del golpe al cartel de Sinaloa, si es que fuera el responsable, pero parece que lo es, porque ya lleva 2-0. O sea, si lo ves en un partido de fútbol, en este mes van 2-0. A ver, ustedes me desmienten, pero si llegara a producirse eso, estamos hablando de todo lo que tú pones sobre la mesa, pero además de sanciones económicas.
Si no coopera el gobierno de México, habría sanciones económicas. Exactamente, en caso de que no cooperara. Estamos hablando no solamente de intercepción de las comunicaciones, sino de posibilidad de congelar más fácilmente cuentas, no solamente de los cárteles, sino de proveedores de los cárteles, que es lo que ha sucedido con... Limpiadores de dinero, ¿no? Empresas limpiadoras de dinero. Exacto, empresas limpiadoras de dinero, que es lo que ha ocurrido en el caso de otra clase de grupos terroristas. ¿Crees que eso camine? ¿Crees que lleguemos ahí? Bueno, más bien, ¿crees que esto nos ha colocado en esa ruta? Bueno, ese es un escenario o nomás probable. estamos aquí jugando Es un escenario probable que pueda darse, porque internamente entre los Estados Unidos a Trump le hace falta conflictos. Acaban de salir de las tropas de Siria, hay que crear un nuevo conflicto. ¿Quién está detrás de la fuerza de Trump en Estados Unidos? La industria militar. A ver, pero entonces, ¿cuál es el punto de ustedes? ¿Es un asunto sobre todo que responde a motivaciones electorales o sí hay una preocupación real y sentida de seguridad? Yo creo que son la combinación de muchos elementos. El crecimiento del narcotráfico en México, que ha ido subiendo. 260,000 muertos, 30,000 desaparecidos. Es una guerra mucho más intensa que la de Colombia, que lleva 60 años con igual cantidad de muertos. Entonces veamos la magnitud que tiene. El elemento de los Estados Unidos, de Trump, que requiere su conflicto porque esto reactiva su economía y refuerza su política de seguridad nacional frente a amenazas externas. ¿Quiénes son? Los narcotraficantes y los inmigrantes. Hay que cerrar las fronteras, hay que sellarlas, y si no se puede sellarlas, hay que crear la guerra. O sea, lo que dices, además, esto le viene de maravilla para relanzar su campaña electoral. Y ya por último, México, ¿cómo queda? Como un Estado fallido, que eso es más grave todavía. ¿Cómo ves? ¿Por qué te inclinas? Yo no estoy de acuerdo en el concepto de Estado fallido, pero de que hay partes del Estado que están fallando, sí. Partes del Estado las que imparten justicia, partes del Estado, pues en este caso lo de Culiacán demuestra que también los militares les falló la onda, la operación táctica les falló, y reconocido por ellos mismos. Entonces, aquí el problema es que están viendo como incapaz al Estado mexicano de resolver el problema del aumento del crimen y del poder de los grupos del narcotráfico. El cartel de Sinaloa el 17 de octubre demostró que ellos son el poder en Culiacán y que son el poder en el Estado de Sinaloa. Eso lo demostraron. Bueno, y que dominan la sierra con el asesinato de la familia Levarón. Y que no entonces, hay, ¿dónde digamos, está el Estado mexicano en esa parte del país? Pues hoy, por 10ª vez, el presidente dijo, la estrategia que sigo es la correcta y las Fuerzas Armadas de este país cuentan con los recursos económicos, de inteligencia y los elementos suficientes para enfrentar la situación sin la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo modifica la violencia que se ha vivido en las últimas semanas en el país la relación con Estados Unidos? Por lo pronto, Raúl, me quedé contigo. El presidente dijo no gracias a la ayuda que le ofreció Trump para atacar a los cárteles y eliminarlos de la faz de la tierra, ya es como le gusta hablar. Pero te preguntaría, ¿por qué? ¿Te parece bien, primero, que el presidente haya rechazado la ayuda? Y dos, dice que con lo que tiene puede. Y tres, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por el temor de ser calificado como un Estado fallido? Mira, con lo que tiene no ha podido. O sea, no ha podido porque la violencia está incrementándose este año. Él, aunque haya dicho que no hay guerra contra el narcotráfico no ha dicho que no está en guerra. Sí está en guerra y están incrementando sus acciones de calidad, de expansión y de actividades criminales. O sea, ya no solo es narcotráfico, es secuestro, es robo de gasolina, es esto, lo otro. Y son los mismos grupos criminales que se expanden por el territorio y se expanden en actividades. Y matando gente. Entonces, en una guerra, teóricamente, Clausewitz, que es el padre teórico de la guerra, dice, una guerra se necesita que la declare uno, pero son dos los que se van a enfrentar. Y el que no decide la guerra, la puede perder, porque no se defiende. Entonces, el Estado mexicano no puede darse el lujo de estar diciendo que no está en guerra y no atacar. Entonces, ahora, si ataca, lo tiene que hacer bien para tener éxitos militares, no puede repetirse un culiacanazo. Entonces, en esto, hay fuerzas del Estado mexicano que sí saben hacer bien estas cosas. Por ejemplo, la Secretaría de Marina está fuera de estos operativos por el momento. Por el momento, van a tener que recurrir a ellos. Desde hace un año yo no he oído ni hablar de ella. Pero mira, la Secretaría de Marina tiene el mejor servicio de inteligencia contra el crimen en México, se llama Unidad de Inteligencia Naval, y tiene a la Infantería de Marina, que es el brazo operativo de esa unidad de inteligencia naval. La unidad de inteligencia naval es la única unidad de inteligencia mexicana a la cual los Estados Unidos le tiene confianza. Por eso le confiaron la captura del Chapo.
Pero las capturas del Chapo fueron a las 5 de la mañana. No vemos cerca de la estrategia del presidente López Obrador a la Marina y al mismo tiempo dice, yo con lo que tengo los recursos, no gracias por su ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Yo no entiendo ahora. De soberanía, pero hay una cosa. Por un asunto de parecer como un Estado que en efecto confirme con esto Pepe, la debilidad para enfrentarlo. Hay una cosa. Él dice que no quiere su ayuda, pero sí cooperan. Sí cooperan. O sea, el canciller Marcelo Ebrard a cada rato dice tenemos muy buenas relaciones de cooperación. Sí están cooperando, sí hay cooperación militar. Ahí lo vimos en la operación de la DEA antes de Culiacán. Si fueron 20 tipos de la DEA a Culiacán hace 15 días a supervisar la destrucción de un planteo de cristal y de fentanil. Entonces, ¿qué hay cooperación? Hay cooperación. Lo que pasa es que el presidente, como tiene un discurso tradicional de soberanía y él se considera un líder que quiere ser él el que con sus fórmulas y sus recursos dé las soluciones, en público dice no, yo puedo solo, pero él no puede solo porque es un fenómeno transnacional y además están acumulando poder creciente los narcotraficantes. ¿Coincides? ¿Es un asunto de discurso? Básicamente, ¿te parece también de discurso? De discurso, y sí, para mi entender, tiene razón López Obrador. Y vamos a poner ejemplos. Si estoy diciendo que lleva más de 60 años el fenómeno del narcotráfico y no se resuelve, es porque históricamente nunca una policía, un ejército resuelve un problema de la economía sumergida, que este es un problema de economía del narcotráfico. No es un asunto de delincuentes, de malos y buenos, es un asunto de una empresa que a nivel mundial genera las mayores ganancias junto con la industria militar. Es decir, en el caso de Estados Unidos, donde van las mercancías, genera entre 500,000 y 350,000 dólares anuales. ¿Qué gobierno tiene la capacidad o qué policía para resolver un fenómeno económico? Ninguno. Hay que tocarlo económicamente, socialmente, por otras aristas el problema. Pero Adalberto, pero espérate. Adelante. Pero lo que hacen son actos criminales. Y un gobierno está obligado a imponer la ley en el territorio sobre los ciudadanos. Correcto, entonces, pero tú puedes decir, no ataco jurídica. el narcotráfico, pero ellos están matando gente. Entonces tú tienes que perseguirlos porque están violentando a la ciudadanía. Se podrá violentar, pero no ha resuelto el problema. No que se resuelva el problema del narcotráfico con eso. Tú tienes que resolver el problema de la violencia sobre la población y también sobre tus fuerzas. Pero es un problema estructural el que padecemos. No, por eso, Adalberto. Si el narcotráfico fuera como en Estados Unidos, donde no andan matando a la gente en las calles, entonces tú puedes convivir con él y controlar el territorio. Pero aquí están matando a la gente en las calles y se están matando entre ellos. En Culiacán amenazaron una unidad habitacional militar para soltar a Ovidio y lo soltaron. Para obligar al Estado mexicano a soltarlo. Para obligarlo, para ponerlo contra la pared. Entonces, no es que combatas el narcotráfico, estás combatiendo los actos criminales que generan pavor entre la sociedad. Es el narcotráfico más andar matando gente. Pero lo que estás hablando son los efectos que está generando pero tienes que pararlos. La industria del... Pero así no se soluciona. Bueno, pero ¿cómo los paras? ¿Cómo paras el acto criminal, no el narcotráfico? Lo que haces es cortar solamente las ramas, pero no llegas a la raíz del problema. No, pero a ver, Adalberto, yo digo, el narcotráfico no se puede parar, de acuerdo, eso lo dice todo el mundo. Pero los actos criminales son los que tienes que combatir. Tienes que pararlos como grupos criminales para que dejen de hostigar a la población, que va en ascenso la tendencia. A ver, entonces podríamos abrir, digamos, una diferenciación. Una cosa es pararlos y otra cosa es resolver el problema. Por lo pronto, ¿el gobierno mexicano te parece que hoy tiene capacidades? Así lo dijo hoy el presidente, dijo, sí las tenemos, las Fuerzas Armadas lo tienen. ¿Para ambos? Tiene capacidad en la medida en que tiene el monopolio de la fuerza el gobierno mexicano o el No Estado. lo tiene, los narcotraficantes tienen su propio poder. En ciertas esferas y espacios determinados, no en todo el país. Bueno, es que ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, ahí tiene que solucionarse, pero aún así, con la fuerza del Estado, no se tiene la capacidad para enfrentar un problema económico. No, una cosa es el problema económico y la venta de drogas, y otra cosa son los muertos, Adalberto. Pero eso lo está determinando, porque quien se mete a una guerra... En toda Europa donde consumen las drogas, en Estados Unidos donde consumen las drogas, se venden y no hay esos muertos. Estados Unidos también hay muertos. La tasa de homicidios en Estados Unidos es mucho menor a la mexicana. Guerra de pandillas, ¿no? El fenómeno del narcotráfico en Estados Unidos genera 30,000 muertos anuales. Pero no a balazos, no más, pero no a balazos. Y contra inocentes menos. Lo que pasa es que son balazos químicos, que son las drogas. Serán balazos químicos, pero no son en la calle contra inocentes.
vemos las matanzas que constantemente hay por la industria militar que vende la Asociación de Rifle en los Estados Unidos, pues sumemos el número de muertos. Hay mucha violencia en los Estados Unidos. Aquí también la hay. Adalberto, No lo la estamos tasa de descartando. violencia en Estados Unidos es del 15% en proporción a la población de la mexicana, los muertos por 100,000 habitantes. Aquí estamos a 25 en este momento y en Estados Unidos es de 4. Entonces, en la calle los narcotraficantes no matan a otros. Ahora, en cualquier caso no se les parezca, pero esta discusión sí ha derivado, la que han abierto en Estados Unidos cada vez más en hacer un señalamiento sobre incapacidad de las instituciones mexicanas para enfrentar el tema. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Tienen un propósito distinto al que confiesan o no? Y en ese sentido, si es... si están de acuerdo con que el presidente diga no, institucionalmente sí tenemos fuerza. Cambia el escenario de la relación México-Estados Unidos en medio de la crisis de seguridad que afecta al país, particularmente en las últimas 2 semanas. Nos quedamos en el señalamiento que están haciendo ellos, Adalberto Santana, Raúl Benítez, sobre la debilidad de las instituciones mexicanas y el cuestionamiento de la estrategia de pacificación del observador. Es, en ese sentido, comprensible y aceptable que diga, no quiero su ayuda. Bueno, él está en esa postura, pero sí está recibiendo ayuda, pero obviamente va a haber una presión de Estados Unidos mucho mayor porque la ayuda tenga calidad superior. ¿Calidad superior qué significaría? ¿Que declarara la guerra? Más inteligencia, ¿Que regresara a la guerra? Mejores tipos de armas. ¿O que tuviera golpes? No, capturar al estilo gringo a los jefes. Ahora sí, los Ovidio, la familia está en problemas bastante serios, porque se les van a echar encima. Hay un asunto, cómo está internacionalizado el tema. Quien fue allí a Chihuahua, donde fue el escenario de la familia Levarón, fue el canciller mexicano. Fíjense nada más. O sea, no llegó el secretario de la Defensa, ni el de Marina, ni el de Gobernación. Ninguno de ellos. Fue el de Relaciones Exteriores, el canciller Ebrard. ¿Por qué? Porque es un tema internacional, sí, claro, que tiene que tener una correspondencia con los Estados Unidos, porque en primer lugar eran ciudadanos norteamericanos, esencialmente. Es toda una comunidad norteamericana asentada en México, es un pueblo trasplantado norteamericano. Entonces hay que atenderlo internacionalmente y ahí está expresado. Ahora, ¿cómo lo resuelve el problema en México? Las matanzas han sido, pensemos en San Fernando, Tamaulipas, en Tlaxcala, en cantidad de lugares se ha repetido, pero aquí el elemento central es que eran ciudadanos norteamericanos. No, pero también mujeres y niños. O sea, no eran combatientes, no eran criminal contra criminal, eran mujeres y niños inocentes. Pero eran ciudadanos norteamericanos. Las dos cosas, pero... Entonces, ahí ya se internacionaliza el problema. No es lo mismo que maten al sur, en la frontera de México, que vengan de Guatemala, a que sean ciudadanos de la máxima potencia del mundo. Por supuesto. Cambia la correlación de fuerzas. Ahora, ¿cómo entender un poco la lógica donde estamos plantados? Por un lado tienes ahí coinciden ustedes al principio, una espiral o un salto cualitativo de la violencia con los hechos que hemos visto en Culiacán y en Sonora. Al mismo tiempo, quizás estamos en el momento más bajo de la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, casi desactivado el Plan Mérida. Y por otro lado, la discusión de ellos de vamos a ver si los clasificamos como terroristas para presionar al gobierno mexicano. Ellos los van a clasificar como terroristas, le guste o no al gobierno mexicano. Sí, claro, es una clasificación unilateral. Digamos que es su derecho. Que, sí, el Departamento de Estado lo va a hacer, le guste o no al gobierno mexicano. El tema es la consecuencia en la relación bilateral y lo que quiera presionar Donald Trump, que es bastante brusco para hacer cosas, como hemos visto ya. Y que meta chantajes que no tengan que ver con eso, como comerciales, arancelarios o la migración, etcétera. Entonces, el gobierno de México tiene que estar preparado a una andanada que puede venir de presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos precisamente por esto. ¿Coincides? Sí, entonces, tu escenario es una situación de mayor debilidad del gobierno mexicano en la relación con Estados Unidos por este tema. De mayor tensión con el gobierno norteamericano, incluso con la sociedad norteamericana, porque hay fenómenos, el fenómeno migratorio, el fenómeno de las fronteras, la militarización de las fronteras.
La forma en que mataron a esta familia Levarón fue con armamento norteamericano, R-15. Y esas, ¿quién las vende? Las armerías norteamericanas, donde circula libremente. Y esas armas entran por la frontera norte de México. Es un tema de relaciones internacionales que el gobierno mexicano tiene que negociar con el gobierno norteamericano. No, pero hay un tema con el tema de las armas. Es muy fácil echarle la culpa a Estados Unidos de las armas, de la venta de armas. Sí, sí las venden. Pero cuando pasan a la frontera de México, la soberanía mexicana es que ellos tienen que poner formas de controlarla. No lo han podido hacer. Sí, ahí hay un problema de ayer aduanas. detuvieron a un niño de 14 años con un fusil Barrett cruzando la frontera. Qué casualidad que fue ayer después del asesinato de la familia Levarón. Un niño de 14 años con fusiles Barrett a 100 metros de la frontera, un estadounidense, niño estadounidense con apellido hispano. Ajá. Cargando una Barrett por la frontera. Esto podría derivar, ¿creen ustedes, además de lo inevitable, como tú pones, de que sean clasificados como terroristas los cárteles mexicanos, también en una mayor y mejor cooperación entre los dos países en materia de seguridad? Y, por ejemplo, dentro de esos, el tema de las armas, a pesar de que de la responsabilidad que pueda haber en las aduanas mexicanas, ¿cómo ves tú? Yo creo que lo mejor del gobierno mexicano es entrar en un proceso de cooperación con el gobierno norteamericano, es lo que ayudaría, por un lado, a fortalecer las políticas del gobierno mexicano frente al tema del narcotráfico, y lo otro, como lo dice el propio presidente, que no sea una política intervencionista de otra nación donde se pierda la soberanía. Claro que es un fenómeno mutuo, porque las drogas no se consumen mayoritariamente en territorio mexicano, se consumen en Estados Unidos y ahí generan las mayores ganancias. Y eso es parte del negocio que está estimulando el narcotráfico en México. A ver si te fraseo rápido: cooperación para evitar la intervención. Es absolutamente necesaria la cooperación. En eso coincidimos. Sí, en eso coincidimos totalmente. O sea, el tema es incluso cómo, la qué manera de cooperación, evitarla. cuándo, cómo, con qué tipo de cooperación. ¿Va a ser solo de armamentos, entrenamiento, inteligencia? O también para el programa del presidente de la onda de restaurar la cohesión social, la prevención del delito, todo eso. El problema es que esas soluciones del presidente son a muy largo plazo. Dices, a México le urgiría abrir canales de cooperación, porque todavía ese puede ser el espacio donde diga cómo cooperar y en qué momento hacerlo. Sí. Porque lo demás es un asunto que no excede su control. El problema es que el presidente tiene un gran problema. Le urge bajar la tasa de homicidios en el país, le urge bajar la violencia. Con el discurso de paz y amor no lo está logrando. O sea, no solamente Estados Unidos, sino en la parte interna. En lo interno. Él tiene que bajar la tasa de homicidios, él tiene que bajar esos acontecimientos de violencia, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Michoacán, Bueno, y además lo que pasa en homicidios de Tamaulipas. alto impacto, porque De muy incluso alto la impacto. tasa parecía que en algunos de sus casos se estaba controlando. Por lo menos Sí. eso dijo Durazo 3 días antes de Culiacán. Sí. Sí, o sea, finalmente se está cosechando lo que viene desde hace 50 años, que es el fenómeno del crecimiento de la delincuencia organizada, en mis términos, de la economía sumergida. Y de nueva cuenta, los policías nunca han controlado la economía. Tienen que ser otros elementos, claro, a mediano o largo plazo. En el corto plazo tiene que haber una fuerza militar. La discusión va a seguir. A mí se me acabó el tiempo Más bien hoy. la discusión empieza. Tienes razón. Raúl Benítez Manaut, del Departamento de América del Norte de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad nacional. Un placer haberte tenido, de verdad, como siempre, mi querido Igualmente, Raúl. Pepe, Gracias por venir. Y mi estimado Alberto Santana, Muchas como gracias, siempre, José. muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por...